Hola a todos y todas, les quiero dar una muy cordial bienvenida a esta nueva temporada de Región F, esta sexta temporada ya que llevamos en el aire, de este programa maravilloso que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Como siempre tenemos una gran invitada para partir esta nueva temporada y voy a pasar a presentarla inmediatamente. Violeta León es profesora de Lengua y Literatura y actualmente es presidenta del Colegio de Profesores de Valparaíso, cargo que asumió recién el 11 de enero de 2021. Ella estudió Pedagogía en Castellano en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente trabaja en el Colegio Insuco de la misma comuna. Hasta antes de asumir como presidenta del Colegio de Profesores, Violeta había formado parte del Departamento de Género del Comunal de Valparaíso desde el año 2017. Fue además parte de la formación de la Biblioteca de Género en la Municipalidad de Valparaíso. Tiene 32 años, es parte del Movimiento por la Unidad Docente y su filiación política es independiente. Muy bienvenida, Violeta. Hola, ¿cómo estás, Karen? Solamente una cosa que ratificar ahí, que eso también fue una información de la Estrella, creo que salió al principio, que la biblioteca de género no la firmamos para la corporación municipal, que era nuestro empleador en ese instante, sino que para la sede, nuestro comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Valparaíso. Todo lo demás, correcto. Así que... Perfecto. Vamos a partir al tiro con las preguntas, porque en este programa siempre el tiempo se nos hace nada y siempre me quedo con muchas preguntas en el tintero. A mí me gusta mucho hablar, así que te lo voy a moderar bastante bien y cuando pasen el tiempo tú me haces callar nomás. Ok. Violeta, eres, entiendo yo, la primera mujer al mando del Colegio de Profesores en la quinta región, un puesto que ha sido ocupado tradicionalmente por hombres, pese a que históricamente las mujeres nos hemos dedicado mucho a la docencia. ¿A qué atribuyes esta realidad? Y si ves que tiene que ver con lo que pasa en otras áreas del país donde las mujeres, si bien ocupan muchos puestos, tienen problemas a la hora de llegar a cargos de responsabilidad. Ya tenemos una doble carga laboral y también hablamos de la otra carga laboral que por sí tenemos, cierto, lamentablemente en un país donde los cuidados y las labores domésticas no son todavía realmente mediadas, ¿cierto? Y trabajadas por todos los géneros, sino que están desarrolladas primeramente por mujeres. Y por otro lado, una carga como política o trabajar en alguna dirigencia política, en cualquiera sea la instancia, ya sería como una cuarta carga, ¿cierto?, de trabajo, porque aún así, aunque sabemos que la dirigencia es otro tipo de dinámica, sí o sí es trabajo, sí o sí es pega. Por lo tanto, creemos que, por ejemplo, en este momento, según los datos del Mineduc, un 74% de la carga laboral docente la ejercen las mujeres. No se condice, ¿cierto?, con las dirigencias desde lo nacional. Por ejemplo, en el nacional nunca ha habido una dirigencia mujer, así que obviamente no es como muy atractivo, podemos decir, después de todo lo que describí en cuanto al quehacer doméstico, laboral, que se le exige socialmente además a la mujer de manera arbitraria, como entrar, ¿cierto?, en ciertos cargos como políticos. Así que yo creo que ese es como un análisis que podríamos realizar. Tú tienes un vasto currículum precisamente en términos de la educación no sexista y el tema de género. ¿Cómo enfrentas este desafío de la presidencia desde ese prisma y cuáles van a ser tus ejes de acción en ese sentido? Comenzamos de manera autodidacta, un grupo de docentes que nos estábamos especializando en otras múltiples áreas, un poco más alejados de lo que es el género, porque sabemos que no hablábamos de género antes del 2018, era un tema que era bastante alejado y que todavía recién nos estamos como acercando a él. Y bueno, ahí se nos ocurrió la idea de comenzar a darnos cuenta que dentro del colegio de profesores habían instancias que sí se podían realizar, por ejemplo, una petición de recursos para hacer una biblioteca. En este caso hicimos una biblioteca de género en nuestro comunal, en la sede que tenemos acá en la Avenida Argentina, en la Torre de Valparaíso. Así que ahí comenzamos como a especializarnos en esto y luego por también una cuota de género se me pidió que participara como en la lista para el regional. Así que, bueno, los proyectos más que todo es desde la visibilización de situaciones que se dan en los establecimientos, que tenemos interiorizada como docentes, en cuanto a prácticas sexistas, y luego también promover ciertos cambios en todos los aspectos que podamos desde la educación. Y eso requiere no solamente como la escuela, sino que también
acceder, por ejemplo, a los centros educativos, las universidades que imparten pedagogía en nuestra región, para desde allí comenzar a hacer los grandes cambios. Así que tenemos bastantes proyectos como para este directorio que es hasta finales del 2023. ¿Cómo evalúas el actuar del Ministerio de Educación y las medidas que ha implementado el ministro? Primeramente vemos que se considera sí o sí a la escuela como una guardería, como un lugar donde, para que las madres y los padres puedan asistir a sus trabajos, dejar, ¿cierto?, a la infancia y adolescencia en un lugar, comillas, seguro, porque en este momento quienes conocemos, quienes hemos estado en la educación pública, sabemos que los recursos nunca han estado y ahora no han llegado más. En muchos colegios se ha utilizado parte de la ley de subvención escolar preferencial, que es una ley que va directamente en apoyo a la de los estudiantes vulnerables, y de esas platas se han sacado como para una supuesta vuelta a la presencialidad, por ejemplo, los kits sanitarios. Entendemos también que sí o sí hay como una decisión, ¿cierto?, con el colegio de profes y el Ministerio de Educación, como que si fuésemos enemigos acérrimos, y por otro lado como que está este grupo de profes que sí, comillas, quiere hacer clases, porque como acá, nosotros somos el único gremio que nos tratan de flojo, así como que no hay otro gremio que como que soporte, que haya una constante represión, violencia hacia nosotros, donde al y los profes del mundo del particular subvencionado, casi siempre como colegios religiosos, como por ejemplo acá en Valparaíso, no sé, pues salesianos, Juan Arroz, colegios chicos que son alguien dueño de aquello, pero subvencionados por el Estado, sí o sí estos colegios están bajo otra ley, que es el Código del Trabajo, el mismo código como para todo el sistema chileno de trabajo, donde no existe, por ejemplo, el derecho a huelga. ¿Sí? Por lo tanto, al parecer este 40% más o menos que son de dependencia de subvencionados, estarían siempre como obedeciendo, entre comillas, los planteamientos del Estado, amparados, por ejemplo, con la Seremi, siempre la Seremi dijo a principio de año, hay un 43% de colegios que están preparados, y esos colegios siempre son los subvencionados, y que los subvencionados funcionan nada más y nada menos que como una empresa más. Por lo tanto, bajo el concepto de empresa de educación, y bajo, teniendo las cifras que el año pasado por el concepto de copago, que donde estas familias, nuestros colegios pagan, ¿cierto?, un monto extra, que está cerca de lo máximo, de cerca de los 100.000 pesos actualmente, no pagaron mucho y queda una deuda bastante grande. Por lo tanto, sí o sí hay fin economicista, primeramente el particular subvencionado, que tiene sostenedores, que tiene dueños de colegios, que solamente tienen colegios para tener más lucas, para tener una empresa, y por otro, que no tienen sus trabajadores derechos laborales, porque si alguien un día no va a trabajar o un día se protesta, no se puede ni siquiera sindicalizar, se los despide. Y por otro lado estamos y los profes del mundo público, que sí tenemos derecho a la huelga por nuestro estatuto docente, que es parecido al estatuto de funcionarios y funcionarios públicos, que sí tenemos como el derecho a la manifestación. Por tanto, sí o sí tenemos como una oposición, y donde directamente el colegio de profes, como instancia gremial, está más directamente relacionado con el mundo público. Por eso como que estaría siempre como esta dicotomía, y que casi como que los profes del mundo público como que fuésemos muy distintos a otros, ¿cierto? Y bueno, entendemos que esta mirada de Figueroa es simplemente, y también donde se mete el ministro de Economía a fines de febrero, que nos llama flojos, y después que incluso en esa misma aseveración él plantea que básicamente se necesita que los niños estén en las escuelas para que los padres y las madres puedan de manera segura asistir a sus trabajos. ¿Cómo están nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Cuánto más se ha agrandado la brecha que ya existe entre los distintos tipos de colegio? ¿Y cuán imperioso creen ustedes que es que vuelvan a clases presenciales? Bueno, yo creo que realmente no hay se pueden hacer grandes esfuerzos, sabemos, pero nunca se va a reemplazar la presencialidad, porque no solamente uno entrega como contenido a adolescentes, sino que también se trabaja con sus emocionalidades, con sus quehaceres, con sus conductas. Muchos de los casos complejos que tienen las niñas, niños y adolescentes en cuanto a sus problemas, y como a los problemas que tenemos cuando tenemos esa edad, ¿cierto? Podemos muchas veces diagnosticarlos desde la escuela. Y en muchos casos, casi siempre, ciertos casos que se alarman y se dan cuenta en esos contextos. Por lo tanto, no solamente es un tema como de contenido, sino que también un contexto psicoemocional que va más allá de la mera clase. Una de las cosas que nosotros solicitamos es que Internet sea facilitado, sobre todo para las familias vulnerables, donde realmente existan aparatos de conexión
Además hay familias que no tienen ni siquiera un espacio para poder reunirse, para estar quizás en espacios distintos, ¿cierto? Yo creo que la brecha, la verdad, lamentablemente, va a seguir aumentando. La brecha, sabemos que sí o sí, quienes tienen a su hija, hijo en colegios particulares pagados, no solamente lo tienen por un filtro social, muchos y muchos lo tienen también por un filtro social, pero sí o sí porque con platita se hace la educación en muchos aspectos. Sabemos que con plata se compran recursos para que la educación tenga muchas mejorías, muchos cambios. Con plata se compran libros, con plata se compran recursos informáticos, con plata se hace un lugar deportivo decente, con plata realmente se mueven los recursos en educación. Y eso obviamente no existe en Chile. Este año no se colocó ni un peso más, ni en educación, ni menos en cultura. Por tanto, se ve bastante negativo el futuro en cuanto a esta brecha. Yo creo que sí o sí va a aumentar, como nunca antes, sabiendo que ya el proceso está muy, muy fallido, como tú mencionaste, en muchos colegios. Simplemente el año pasado se entregaron, o este año se entregan guías a quienes no tienen conexión. En mi colegio hacemos acompañamiento, le llamamos, ni siquiera le podemos llamar clases, porque hay cerca de un 20% que no se puede conectar. ¿Cuál es el nivel de desgaste de los profesores producto de esta pandemia? Y un poco si también se sienten parte de una primera línea que ha tenido que echar mano a sus propios recursos para estar ahí al pie del cañón, digamos. Nosotros no estamos bajo la ley de teletrabajo, porque nosotros no hacemos teletrabajo, hacemos clases remotas, y eso nos ha favorecido en algunas cosas, pero no ha perjudicado. Yo creo que ahora nos está perjudicando más, porque primeramente no tenemos como horas de desconexión, no hay una regularización en cuanto a cuántas horas estar frente haciendo las clases. Por ejemplo, en algunos colegios están haciendo las clases de 90 minutos, así que el agobio es mucho, porque tampoco la dirección del trabajo se ha pronunciado en cuanto a la docencia. Así que vamos a comenzar a exigir, ¿cierto?, estos días, porque estábamos esperando que sucediese algo, con un ministro que está completamente ausente. Por ahí como esta mirada de la renuncia de este señor, que además es abogado, especialista en economía. Somos como el único gremio que aguantamos y toleramos que nuestro ministro nunca sea docente, así como que creo que la última ministra fue Elwin. Creo que ha sido Doira Proboste, creo que también fue profe. Pero de ahí nunca más, porque obviamente se analiza la educación en un país donde realmente la educación es un bien de mercado dentro de las lógicas del mercado. Así que lamentablemente se ve un escenario súper negro, y por eso tenemos que estar ahí exigiendo quienes podemos y quienes tenemos como el derecho, ¿cierto?, a la manifestación, que somos quienes podemos desde el colegio de profes. Estamos en estos momentos recibiendo muchas denuncias, que en muchos casos son anónimas, del particular subvencionado, donde se le está exigiendo que vayan en fase 1 a las escuelas, porque sabemos que tiene que haber como turno ético, por ejemplo, para la entrega de material, una entrega de canastas FUNAEP, pero no de manera unilateral. Así que, y ahí realmente funciona otro patrón de fondo más que nosotros queremos sí o sí en este directorio, desmantelar el concepto del patrón de fondo de cómo funcionan los subvencionados, del dueño del colegio, que con plata estatales realiza una esclavitud moderna, podríamos decir, en la docencia. Realmente hay quienes no pueden decir nada. Muchas gracias, Violeta. Se nos hizo nada el tiempo, pero creo que fue una conversa cortita, pero súper profunda. Te quiero agradecer 1.000.000 por haber partido esta temporada con nosotros, y bueno, y agradecerles a todas y todos ustedes que están viéndonos desde sus casas, agradecerles su atención y dejarlos invitados para 2 semanas más un nuevo Región F. Chao, Muchas chao. gracias a ustedes, que estén muy bien, y cualquier cosa estamos aquí disponibles para hablar más temas de educación, que es lo que tenemos que hablar de los profes y no de estas cosas. Tenemos que comenzar a hablar de educación, que es lo importante. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao.